SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez es uno de los grandes escritores españoles de finales del XIX y principios del XX. Tuvo una fama extraordinaria, sobre todo en Estados Unidos, donde las productoras cinematográficas se lo disputaban. Pero sobre todo, fue un hombre comprometido con la justicia social y con las clases más desfavorecidas. Blasco Ibáñez nace en Valencia el 29 de enero de 1867, cerca del Mercado Central de Valencia, en el número 8 de la calle de la Jabonería Nueva, pero sus padres, Gaspar y Ramona, procedían de Aragón. Mucha gente buscaba una vida mejor en tierras valencianas y de ahí esa emigración, y eso es algo que estará presente en toda su obra. Sus padres son propietarios de una tienda de comestibles, un establecimiento con sacos de arroz, azúcar y otras cosas. Esa misma calle está llena de zapateros, drogueros y tenderos de paños. Vicente es criado en el ambiente del comercio valenciano al que está vinculado su padre y desde niño presencia la situación política convulsa del país. Aunque solo tiene un año cuando tiene lugar la Revolución del 68 o la sublevación republicana de los federales en Valencia en el año 69, se empapa de cuestiones políticas desde pequeño. En el 71 tiene lugar la llegada de Amadeo y en el 73 se proclama la República cuando Vicente Blasco Ibáñez tiene 6 años. Él mismo recuerda una barricada levantada en su calle durante la rebelión cantonal. El primer libro que leí fue la historia de los girondinos de Lamartine y luego Los Miserables de Víctor Hugo. Esto marca su intención de escritor revolucionario, como señala el historiador Ramiro Rech. Vicente Blasco Ibáñez es un ávido lector desde pequeño. Durante su juventud está muy ligado al famoso editor y escritor aragonés Mariano de Cabrerizo, que le inculcó el afán por la literatura, especialmente por autores románticos como Manzoni o Lamartine. En el pensamiento de Blasco Ibáñez se nota la influencia política de la Renacença valenciana, el movimiento cultural y literario que surge a finales del XIX y del cual Constantí Llombart es uno de sus grandes exponentes, que hará del joven Blasco Ibáñez su heredero literario. Hay rastros de su juventud en muchas de sus novelas, pero tal vez uno de los personajes que recuerda más a ese Vicente Blasco Ibáñez joven es Rafael Brull, el protagonista de Entre Naranjos, que también es un apasionado de la literatura. Cuando su madre no le obligaba por las noches a visitar la casa de algún pudiente, al que convenía tener contento, leía, no ya como en Valencia los libros que le prestaba el canónigo, sino obras que compraba siguiendo las indicaciones de los periódicos. Volúmenes que respetaba su madre con la santa veneración que la inspiraba el papel cosido y encuadernado, solo comparable al desprecio que sentía por los periódicos, dedicados casi todos ellos a insultar las cosas santas y favorecer los instintos de la pillería. Aquellos años de lectura al azar y sin los escrúpulos y temores de estudiante abatían sordamente muchas de sus firmes creencias, rompían la horma que los amigos de la madre habían metido en su pensamiento. Le hacían soñar con una vida grande de la que no tenían ni noticias los que le rodeaban. A los 16 años, Vicente Blasco Ibáñez funda un periódico semanal. Es el inicio de una de sus grandes pasiones, la prensa y el periodismo. El semanario El Miguelete lleva el nombre de un amigo suyo porque él es todavía menor de edad y no puede firmar con su nombre. Ese semanario es sustituido por El Turia, revista que nace en 1883 y que supone el punto de partida para futuros periódicos más relevantes, como El Pueblo. En realidad, Vicente Blasco Ibáñez siempre ha querido ser marino, pero finalmente opta por estudiar Derecho. Cursa estos estudios en la Universidad de Valencia, licenciándose en 1888, aunque prácticamente no ejercerá jamás la carrera de Derecho. En la época universitaria participa en diferentes acciones de carácter republicano y anticlerical y comienza a asistir a las reuniones del Partido Republicano Federal, donde demuestra una enorme capacidad de oratoria. Exactamente el mismo camino que hace su personaje Rafael Brull en Entre Naranjos, que estudia Derecho para dedicarse luego a la política.
Pero Rafael era juicioso, un modelo de jóvenes serios, según decía su madre, el buen canónigo. Los sobresalientes y premios del colegio de Alcira continuaban en Valencia y además don Ramón y su esposa se enteraban por los periódicos de los triunfos alcanzados por su hijo en la juventud jurídico-escolar. Una reunión nocturna en un aula de la universidad donde los futuros abogados se soltaban a hablar discutiendo temas tan originales como si la Revolución Francesa había sido buena o mala o el socialismo comparado con el cristianismo. Con 20 años, Vicente Blasco Ibáñez se escapa a Madrid. En el Café Zaragoza de la calle de Atocha conoce al folletinista Manuel Fernández y González. Blasco Ibáñez se acerca a su mesa y se le ofrece como negro. Es aceptado y comienza a escribir folletines sin parar. Se convierte en un aprendiz de escritor y en un agitador en los mítines republicanos. Cuando vuelve a Valencia encadena una larga sucesión de manifestaciones públicas, rebeldías y persecuciones que le acarrean problemas con la justicia. Una de las principales cuestiones sociales que le interesan es la realidad de la Valencia de aquellos tiempos, sumida en el analfabetismo, con condiciones de vida precarias. Empieza a denunciar desde joven los abusos y quiere contribuir al progreso del pueblo. Sin embargo, le interesarán todos los palos literarios, las pasiones de la huerta, el fango moral de la Albufera, el drama de los pescadores del Grao, la vida entre naranjos de la Ribera del Júcar, la burguesía valenciana, la vuelta al mundo. En 1887, cuando Blasco Ibáñez tiene 20 años, se publica la primera edición de Fantasías, Leyendas y Tradiciones, en la imprenta de El Correo de Valencia, libro que nunca quiso reeditar Blasco Ibáñez al considerarlo un libro de relatos de labor juvenil. El espíritu político y combativo de Vicente Blasco Ibáñez le hace tener que huir en varias ocasiones de Valencia para evitar ser apresado. La manifestación en contra de Cánovas hace que el autor tenga que escapar en barca vestido de pescador a Argel para pasar después a París. Desde allí, Blasco Ibáñez enviará a El Correo de Valencia sus crónicas periodísticas, un género al que será fiel a lo largo de su vida. También en París comienza a escribir Historia de la Revolución Española, donde se muestra su afición por la historia. Si bien su relación con la realidad francesa supone un hito decisivo en su vida, sin embargo, en esos momentos, el escritor todavía continúa vinculado a su tierra natal. Durante su exilio en París es presentado como candidato a diputado para las elecciones de 1891. Vuelve a España en ese mismo año aprovechando una amnistía general. Regresa a Valencia para casarse el 18 de noviembre de 1891 con doña María Blasco del Cacho, matrimonio del cual nacen sus hijos Mario, Libertad, Julio César y Sigfrido. El año siguiente, 1892, publica La Araña Negra. Así comienza esta larguísima novela. No es esta la mejor hora para hacer visitas. En este colegio se guardan muy bien las reglas, señor. No sé si la madre directora podrá recibirle, pero a pesar de esto preguntaré. Y el hermano Andrés, al decir estas palabras, se llevaba indolentemente una mano a su puntiagudo y mugriento gorro de seda, como queriendo medir con justo patrón un saludo que no fuera descortés, pero tampoco amable. Uno de esos saludos que se guardan para las personas misteriosas que no se sabe de dónde vienen ni lo que quieren. Y sonreía con la expresión de un cancerbero, abriendo aquella bocaza frailuna, oscura, maloliente, de profundidad interminable y adornada en su entrada con 3 dientes gastados, retorcidos y amarillentos, como las fichas de un dominó de café. Aquel portero de religioso colegio, en su juventud lego de las disueltas órdenes religiosas, defensor después del altar y el trono a las órdenes de Cabrera, criado de los jesuitas en Francia y en España y empleado por fin de la pensión del Corazón de Jesús, miraba al recién llegado con la recelosa y hostil curiosidad propia de quien ha pasado casi toda su vida entre gente inquieta y aficionada a la sospecha, que cree la desconfianza un sentimiento natural y el espionaje un deber ineludible. La Araña Negra se publica en 2 tomos y es considerada una obra folletinesca. También esta obra será repudiada por Blasco Ibáñez, que no la incluye en sus obras completas. Narra la historia de los Baselga, una familia noble de linaje a comienzos del siglo XIX, íntimamente relacionada con los jesuitas, y cuenta cómo la Compañía de Jesús teje con infinita paciencia una tela de araña contra esa acaudalada familia con el fin de apropiarse de su fortuna.
Desde 1891 hasta 1905, Vicente Blasco Ibáñez se dedica enteramente a la política, ganando fama y popularidad en Valencia. Su primera elección como diputado será en abril de 1898, pocos días después de haberse declarado la guerra contra Estados Unidos, tras la voladura del Maine. Ocupa el escaño en el Congreso de los Diputados, representando al partido republicano Unión Republicana. Blasco Ibáñez se caracteriza por su oposición a la monarquía y por sus ideales republicanos. Empieza dirigiendo una publicación llamada La Bandera Federal y luego funda El Pueblo, donde escribe cerca de 1000 artículos, gacetillas o crónicas. En ese tiempo escribe una novela histórica llamada Viva la República, pero es en 1894 cuando publica su primera gran obra, Arroz y Tartana, primero como folletín para el diario y aparece luego como libro. Es una novela magnífica que retrata como ninguna la ciudad de Valencia, pero pone su objetivo en la incipiente burguesía española. Comienza con la protagonista, doña Manuela, entrando en la plaza del Mercado de Valencia. A las 3 de la tarde entró doña Manuela en la plaza del mercado, envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero al puño, y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla. Tras ella, formando una pareja silenciosa, marchan el cochero y la criada. El cochero, Nelet, con una enorme cesta en la mano y una espuerta no menor a la espalda. La muchacha, Vicenteta, también lleva una cesta de blanco mimbre. Parece que Valencia entera está allí. Todos los años ocurre lo mismo en el día de Nochebuena. Aquel mercado extraordinario que se prolonga hasta bien entrada la noche resulta una festividad ruidosa, la explosión de alegría y bullicio de un pueblo que entre montones de alimentos se regocija al pensar en los atracones del día siguiente. Doña Manuela permaneció inmóvil algunos minutos en la bocacalle. Parecía mareada y confusa por el ruidoso oleaje de la multitud, pero en realidad lo que más la turbaba eran los pensamientos que acudían a su memoria. Conocía bien la plaza, había pasado en ella una parte de su juventud y cuando de tarde en tarde iba al mercado, por ser víspera de festividad en que se encendían todos los hornillos de su cocina, experimentaba la impresión del que tras un largo viaje por países extraños vuelve a su verdadera patria. Cuando Nelet y Vicenteta tienen sus espuertas llenas, se van a casa para volver con ellas vacías y doña Manuela les espera en la tienda. En casa de doña Manuela, la tienda es, por antonomasia, el establecimiento de las Tres Rosas y fuera de ella no se reconoce otra tienda en Valencia. Colocada entre la calle de San Fernando y la de las Mantas, en el punto más concurrido del mercado, participaba del carácter de estas dos vías comerciales de la ciudad. Era rústica y urbana a un tiempo. Ofrecía a los huertanos un variado surtido de mantas, fajas y pañuelos de seda, y a las gentes de la ciudad las indianas más baratas, las muselinas más vistosas. Vicente Blasco Ibáñez lidera un movimiento de masas similar al que se ve en Europa, cuyas bases están en el nuevo proletariado industrial y el antiguo artesanado. De hecho, se crea una especie de movimiento alrededor de su figura, el blasquismo, que promueve la república, el anticlericalismo y el reformismo económico, que tiene mucho éxito en Valencia. Pero también durante esa época es perseguido por la justicia, llegando incluso a estar encarcelado por un alboroto anticlerical contra una expedición de peregrinos que se dirigía a Roma. Y tiene que huir a Italia por instigar a las masas contra la guerra de Cuba. Durante su estancia de 3 meses en ese país, escribe en El País del Arte, que está considerada una de las mejores guías de Italia, donde describe con minuciosidad la grandeza de la historia italiana a través de sus monumentos y de muchas de sus ciudades. Cuando vuelve a Valencia es apresado, pero Vicente Blasco Ibáñez no descansa, no para de escribir y en 1895 se publica otra de sus grandes novelas, Flor de Mayo, que comienza así. Al amanecer cesó la lluvia. Los faroles de gas reflejaban sus inquietas luces en los charcos del adoquinado, rojos como regueros de sangre, y la accidentada línea de tejados comenzaba a dibujarse sobre el fondo ceniciento del espacio. Eran las 5. Los vigilantes nocturnos descolgaban sus linternas de las esquinas y, golpeando con fuerza los entumecidos pies, se alejaban después de saludar con perezoso «bon día» a las parejas de agentes encapuchados que aguardaban el relevo de las 7.
A lo lejos, agrandados por la sonoridad del amanecer, desgarraban el silencio los silbidos de los primeros trenes que salían de Valencia. En los campanarios, los esquilones llamaban a la misa del alba, unos con una voz cascada de vieja, otros con inocente balbuceo de niño, y repetido de azotea en azotea, vibraba el canto del gallo con su estridente entonación de diana guerrera. Vicente Blasco Ibáñez está en pleno ciclo costumbrista. En Flor de Mayo cuenta una historia alrededor de los pescadores y la venta de pescado. Para documentarse, acude a la playa de la Malvarrosa, donde finalmente acabará residiendo. Cuenta con dureza el trabajo y la lucha por la supervivencia de los pescadores. Hay una peculiaridad en esta novela, que es el papel esencial que tienen las mujeres, tanto de forma positiva como negativa. Solo un año después se publican sus Cuentos Valencianos. Son deliciosos. Recogen muchas historias sobre la tradición valenciana y los recuerdos de su tierra. En 1898, Vicente Blasco Ibáñez vuelve a tener problemas con la justicia cuando se manifiesta contra la monarquía y de nuevo entra en prisión. En ese mismo año publica La Barraca, una de sus grandes novelas que cuenta la historia de la lucha de un hombre por sobrevivir en una barraca cuando todo su entorno está contra él. Pepeta emprendió la vuelta a la barraca. La pobre labradora caminaba triste y pensativa. La había impresionado el encuentro. Recordaba, como si hubiera sido en el día anterior, la espantosa tragedia que se tragó al tío Barret con toda su familia. Desde entonces, que los campos que hacía más de 100 años trabajaban, los ascendientes del pobre labrador estaban abandonados a la orilla del camino. Su barraca, deshabitada, sin una mano misericordiosa que echase un remiendo a la cubierta ni un puñado de barro a las grietas de las paredes, se iba hundiendo lentamente. Los campos del tío Barret son un oasis de miseria y abandono en medio de la huerta, tan fecunda, trabajada y sonriente. Su tierra está llena de rastrojos y malas hierbas. Las tierras del tío Barret no serán nunca para los hombres. La barraca se está cayendo, el tejado de paja despanzurrada, agujereado, las paredes arañadas por las aguas, la puerta rota por debajo, roída por las ratas. Es un gran contraste con las tierras que la rodean, rojas y bien cuidadas, con sus correctas filas de hortalizas y sus arbolillos. Pepeta, de pronto, se queda inmóvil en el borde del camino para que pase un carro cargado que avanzaba dando tumbos y parecía venir de la ciudad. Es un pobre carro de labranza tirado por un rocín viejo y huesudo al que ayuda en los baches un hombre alto que marcha junto a él, animándole con gritos y chasquidos de tralla. Por su forma de vestir, se ve que no es de la huerta. Sobre el carro amontonábanse, formando pirámides hasta más arriba de los varales, toda clase de objetos domésticos. Era la emigración de una familia entera. Tísicos colchones, jergones rellenos de escandalosa hoja de maíz, sillas de esparto, sartenes, calderas, platos, cestas, verdes banquillos de cama, todo se amontonaba sobre el carro, sucio, gastado, miserable, oliendo a hambre, a fuga desesperada, como si la desgracia marchase tras la familia pisándole los talones. Y en la cumbre de este revoltijo veíanse 3 niños abrazados que contemplaban los campos con los ojos muy abiertos, como exploradores que visitan un país por vez primera. Detrás del carro van una mujer y una muchacha alta, delgada, esbelta, que parece su hija. Al otro lado va un muchacho de unos 11 años. Cierra la marcha un perrillo sucio y jadeante. Pepeta les ve avanzar preguntándose a dónde van y, para su asombro, se meten en las tierras malditas, en los campos del tío Barret. Van hacia la destrozada barraca como quien toma posesión de lo que es suyo. Pepeta sale corriendo hacia su barraca. Pimentó está tendido, fumando perezosamente cuando ve llegar a su mujer. Pepeta, con voz entrecortada, le cuenta la novedad a su marido y Pimentó sale corriendo campo a través hasta un cañar cercano a las tierras malditas. La noticia se transmite a grito pelado de un campo a otro campo y un estremecimiento de indignación corre por toda la vega. Batiste, el nuevo inquilino de la barraca, ha oído algo de lo que pasó en aquellas tierras, pero la miseria no tiene oídos.
los hijos de don Salvador le han dado aquellos campos libres de arrendamiento por 2 años, hasta que recobren por completo su estado de otros tiempos. Así que Batiste se pone a trabajar sin tregua. Batiste, al inspeccionar las incultas tierras, se dijo que había allí trabajo para un rato, mas no por esto sintió desaliento. Era hombre enérgico, emprendedor, avezado a la lucha para conquistar el pan. Allí lo había, y muy largo, como decía él. Y además se consolaba recordando que en peores trances se había visto. Vicente Blasco Ibáñez proyecta una serie de conflictos a una dimensión universal, partiendo de un entorno y unos personajes localistas muy cerrados y limitados, y así cuenta la lucha pesimista del individuo contra el entorno, el odio macerado de la incultura y la avaricia y, en niveles más profundos, la lucha revolucionaria contra la corrupción y las injusticias sociales y a favor del cambio en los medios de producción. Tan solo 2 años después, en 1900, Blasco Ibáñez publica Entre Naranjos, pero es que en 1902 sale a la luz Cañas y Barro, que completa el ciclo de novelas valencianas. Cañas y Barro es una novela emocionante y trágica que te hace empaparte de un paisaje que lo marca todo. Es la novela de la Albufera, particularmente del Palmar, a la que llama pequeña isla de Cañas y Barro, donde la gente sobrevive en una esforzada lucha contra un medio natural que los atrapa. El conflicto central del relato nace precisamente de ese afán por mejorar sus condiciones de vida, lo que les hace abandonar los modos tradicionales optando por 2 salidas: el progreso, es decir, el cambio de la pesca por la agricultura, o la huida lejos de su tierra. Queremos contarles solo la escena inicial de la novela, que es muy significativa del drama que se va a desarrollar. La barraca del tío Paloma se alzaba a un extremo del Palmar. Un gran incendio había dividido la población, cambiando su aspecto. Medio Palmar fue devorado por las llamas. Las barracas de paja se convirtieron rápidamente en cenizas y sus dueños, queriendo vivir en adelante sin miedo al fuego, construyeron edificios de ladrillo en los solares calcinados. La barraca del tío Paloma es la más antigua. La construyó su padre en los tiempos en que no se encontraba en la Albufera un ser humano que no temblase de fiebre. Aún se cazaban nutrias en los canales y la población del lago era tan escasa que los barqueros no sabían qué hacer de la pesca que llenaba sus redes. Valencia estaba para ellos al otro extremo del mundo. Cuando murió el padre del tío Paloma, él se convirtió en el primer barquero del lago y no llegaba a la Albufera un personaje que no lo llevase él a través de las isletas de Cañas. Estaba contento de su existencia, y eso que cada vez era más dura y difícil conforme entraba en años. Barquero, siempre barquero. Despreciaba a las gentes que cultivaban las tierras de arroz. Eran labradores. Y para él esta palabra significaba el mayor insulto. Enorgullecíase de ser hombre de agua y muchas veces prefería seguir las revueltas de los canales antes que acortar distancias marchando por los ribazos. El tío Paloma se casó, pero su mujer murió cuando el chico, Tony, tenía 7 años. Tony es juicioso y trabajador, como su madre. Todo lo hace con gravedad. Tiene un rastro inextinguible de tristeza, eso sí. No da a su padre el más leve disgusto y así crece hasta que el tío Paloma decide que Tony tiene que casarse. Pero después viene un disgusto. Su hijo abandona la barca para hacerse labrador, nada menos. El tío Paloma cree que es una vergüenza, pero Tony por primera vez se opone a su madre. Toma en arriendo unas tierras de arroz cerca del Saler. Pasa el tiempo y el tío Tony le da un nieto al tío Paloma, un Tonet que el abuelo lleva muchas tardes en brazos hasta la orilla del canal. La mujer de Tony quiere tener una hija, pero la niña no viene. Ella está siempre descompuesta, con aspecto enfermizo. Tony ansiaba cumplir los deseos de su mujer. No le disgustaba una niña en la casa, serviría de ayuda a la enferma. Y los dos hicieron un viaje a la ciudad, trayendo de allá una niña de 6 años, una bestezuela tímida, arisca y fea, que sacaron de la casa de expósitos. Se llamaba Visanteta, pero todos, para que no olvidase su origen, con esa crueldad inconsciente de la incultura popular, la llamaron La Borda. En estos años, Vicente Blasco Ibáñez inicia una tarea editorial fundando la editorial Prometeo con su amigo Francisco Sempere.
Editan a grandes autores de la literatura internacional, clásicos y contemporáneos como Shakespeare, Quevedo, Tolstoy, Voltaire, Darwin o su admirado Zola. Blasco Ibáñez se empeña en crear una biblioteca popular que facilite la lectura de las élites europeas a un precio asequible y apoya a la universidad popular, ya que es un firme defensor de la universalización de la educación en Valencia, al considerarla una cuestión política que no interesa a los grupos dominantes, por lo que protagoniza acalorados debates. En aquella época, 4 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres son analfabetos. Contra esto, Blasco Ibáñez apuesta por una instrucción primaria gratuita, obligatoria y que forme en lectura, escritura y álgebra, al tiempo que legislativamente promueve que se limite el trabajo infantil a menores de 10 años. En Madrid conoce a Rodrigo Soriano, periodista de El Imparcial, que primero se convierte en su amigo y luego en su enemigo. A raíz de un enfrentamiento con él, deja de escribir novelas ambientadas en Valencia y publica obras como La Catedral en 1903, El Intruso en 1904, La Bodega en 1905 y La Horda en 1906, 4 novelas ambientadas en 4 escenarios distintos: Toledo, Bilbao, Jerez de la Frontera y Madrid, donde el escritor denuncia los males que aquejan a la nación. La Catedral cuenta la historia de un seminarista llamado Gabriel Luna, que tras la Tercera Guerra Carlista se va a Francia, donde se empapa del pensamiento revolucionario y luego vuelve a su ciudad, Toledo, donde comienza a difundir esas ideas. Hay un diálogo espectacular cuando Gabriel vuelve a Toledo y pide asilo en la Catedral. Al volver a España, empujado por la miseria y las persecuciones, mi existencia ha sido un infierno. No he podido parar en ningún sitio donde se reúnen hombres. Me acosan como perros. Quieren que viva fuera de las ciudades. Me acorralan empujándome hacia el monte, hacia el desierto, donde no existen seres humanos. Parece que soy un hombre temible. Más temible que los desesperados que arrojan bombas. ¿Por qué hablo? Porque llevo en mí una fuerza irresistible que me hace propagar la verdad apenas me veo en presencia de 2 desgraciados. Pero esto se acabó. Puedes tranquilizarte, hermano. Soy hombre muerto. Mi misión tocó a su fin, pero detrás de mí vendrían otros y otros. El surco está abierto y la simiente en sus entrañas. ¡Germinal! Así gritó un amigo mío de destierro cuando en España vio el último rayo de sol desde el tablado del patíbulo. Voy a morir. Y me creo con derecho al descanso por unos meses. Quiero gustar por primera vez en mi vida la dulzura del silencio, de la inmovilidad, del incógnito. No ser nadie, que nadie me conozca, no inspirar simpatías ni miedo. Quisiera ser una estatua de esa portada, una pilastra de la catedral, algo inmóvil sobre cuya superficie resbalasen el tiempo, las alegrías y las tristezas, sin causar estremecimientos ni emociones, anticipar la muerte. Ser cadáver que respira y come, pero que no piensa, ni sufre, ni se entusiasma. Esa sería para mí la dicha, hermano. No sé a dónde ir. Los hombres me esperan más allá de esa puerta para acosarme otra vez. ¿Me quieres contigo? Tras las elecciones de 1905, en las que Vicente Blasco Ibáñez vuelve a ser elegido diputado, decide trasladarse a Madrid. Se vuelve a presentar a las elecciones en 1907, casi obligado por sus compañeros, y vuelve a ser elegido, pero en noviembre de 1908 renuncia a su escaño y abandona la vida política activa, que no retomará hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Se dedica entonces exclusivamente a la literatura y a promocionar las obras de su editorial. En Madrid, Vicente Blasco Ibáñez descubre los cafés, los salones, la ópera y el teatro. Acude al Salón de Colombín, seudónimo de Carmen de Burgos, periodista republicana y feminista. También conoce a la esposa del embajador de Chile, Elena Ortúzar, con la que tiene una relación amorosa durante mucho tiempo y con la que viaja a Oriente, hasta Turquía y luego a Buenos Aires y México. Gracias a esos viajes sale a la luz su libro Oriente y en 1908 publica Sangre y arena, una de sus novelas de mayor éxito internacional. Así comienza Sangre y arena.
Como en todos los días de corrida, Juan Gallardo almorzó temprano. Un pedazo de carne asada fue su único plato. Vino ni probarlo. La botella permaneció intacta ante él. Había que conservarse sereno. Bebió 2 tazas de café negro y espeso y encendió un cigarro enorme, quedando con los codos en la mesa y la mandíbula apoyada en las manos, mirando con ojos soñolientos a los huéspedes que poco a poco ocupaban el comedor. Hacía algunos años, desde que le dieron la alternativa en la Plaza de Toros de Madrid, que venía a alojarse en el mismo hotel de la calle de Alcalá, donde los dueños le trataban como si fuese de la familia, y mozos de comedor, porteros, pinchas de cocina y viejas camareras le adoraban como una gloria del establecimiento. Allí también había permanecido muchos días envuelto en trapos, en un ambiente denso, cargado de olor de iodoformo y humo de cigarros a consecuencia de 2 cogidas. Pero este mal recuerdo no le impresionaba. En sus supersticiones de meridional, sometido a continuos peligros, pensaba que este hotel era de buena sombra y nada malo le ocurriría en él. Percances del oficio, rasgones en el traje o en la carne, pero nada de caer para siempre como habían caído otros camaradas cuyo recuerdo turbaba sus mejores horas. Sangre y arena ha sido adaptada al cine en varias ocasiones. En 1922 se filmó una versión muda protagonizada por Rodolfo Valentino. En 1941 Robert Mamoulian dirigió una versión protagonizada por Tyrone Power y Rita Hayworth, y Javier Elorrieta la adaptó en 1989 con un reparto en el que estaba Sharon Stone y Antonio Flores. Sangre y arena está inspirada en la vida del torero sevillano Espartero, muerto por una cogida en la Plaza de Toros de Madrid en 1894. Blasco Ibáñez narra la vida de Juan Gallardo, torero al que la vida parece haber sonreído. Aquel chico pobre de Sevilla que se escapaba para torear en las ferias ha triunfado como matador, despertando el entusiasmo del público. Ahora lo tiene todo: fama, dinero, tierras, mujeres a sus pies y una esposa enamorada y comprensiva. Pero un día conoce a Doña Sol, que se convierte en su amante y que lo cambia todo. Gallardo la conoció. Era Doña Sol, la sobrina del marqués de Moraima, la embajadora, como la llamaban en Sevilla. Pasó entre las mujeres sin reparar en sus movimientos de curiosidad, satisfecha de las ojeadas y del susurro de sus palabras, como si todo esto fuese un homenaje natural que debía acompañar su presentación en todas partes. El traje, de una elegancia exótica, y el enorme sombrero destacábanse con realce chillón sobre la masa oscura de los tocados femeniles. Se arrodilló, inclinó la cabeza como si orase unos instantes, y luego sus ojos claros de un azul verdoso con reflejos de oro paseáronse por el templo tranquilamente, como si estuviese en un teatro y examinase la concurrencia buscando caras conocidas. Estos ojos parecían sonreír cuando encontraban el rostro de una amiga y, persistiendo en sus paseos, acabaron por tropezarse con los de Gallardo, fijos en ella. En 1909, Vicente Blasco Ibáñez viaja a Argentina para realizar una gira de conferencias. En Buenos Aires comparte escenario con Anatole France. Tiene mucho éxito y gana mucho dinero. Cuando vuelve a España escribe Argentina y sus grandezas, que se agota en la primera edición. Compra tierras en la Patagonia y lleva labradores de Valencia para explotarlas. Se las arrienda durante 10 años y después les propone que se las compre con los beneficios que obtengan. Pone en marcha las colonias que llama Nueva Valencia y Cervantes, un proyecto que acaba siendo un fracaso, y regresa a España casi arruinado. En verano de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Blasco Ibáñez empieza a publicar grandes reportajes mientras comienza a escribir la novela que le catapulta a la fama mundial y le hace definitivamente rico, Los 4 jinetes del Apocalipsis. Con ella abre un nuevo ciclo en su producción literaria en torno a la contienda bélica, constituido por Los 4 jinetes del Apocalipsis en 1916, Mare Nostrum en 1918 y Los enemigos de la mujer en 1919. Los 4 jinetes del Apocalipsis es un novelón. Este es su brillante arranque. Debían encontrarse a las 5 de la tarde en el pequeño jardín de la capilla expiatoria. Pero Julio Desnoyers llegó media hora antes, con la impaciencia del enamorado que cree adelantar el momento de la cita, presentándose con anticipación. Al pasar la verja por el Boulevard Haussmann, se dio cuenta repentinamente de que en París el mes de julio pertenece al verano.
El curso de las estaciones era para él, en aquellos momentos, algo embrollado que exigía cálculos. Habían transcurrido 5 meses desde las últimas entrevistas en este square que ofrece a las parejas errantes el refugio de una calma húmeda y fúnebre junto a un bulevar de continuo movimiento y en las inmediaciones de una gran estación de ferrocarril. La hora de la cita era siempre las 5. Los 4 jinetes del Apocalipsis cuenta la historia de Julio Desnoyers, un joven argentino acomodado de ascendencia francesa que aguarda en un jardín de París una cita de amor y no sospecha que en breve se desencadenará sobre Europa la guerra con toda su secuela de desastres. Los 4 jinetes del Apocalipsis cuenta la historia de 2 familias, los Desnoyers y los Hartrott, con un tronco común pero pertenecientes cada una a uno de los 2 bandos de la contienda. Es muy curioso, pero Los 4 jinetes del Apocalipsis pasa casi desapercibida en Europa y tiene un éxito extraordinario en Estados Unidos. En España siempre ha habido un cierto desprecio por la obra de Blasco Ibáñez y, sin embargo, las productoras norteamericanas se pegaban por él. Los 4 jinetes del Apocalipsis vende más de 200.000 ejemplares en un año. Es el libro más vendido en Estados Unidos en 1919 y en 1921 se realiza la versión cinematográfica protagonizada por Rodolfo Valentino. Blasco Ibáñez se convierte en uno de los hombres más famosos de América. Viaja a Estados Unidos, habla en iglesias católicas, protestantes, sinagogas, en una gira organizada por Mr. Pondo, cuyo abuelo había organizado la gira de Charles Dickens por Estados Unidos. Blasco Ibáñez gana mucho dinero. Una cadena de prensa le contrata por $1.000 el artículo. Los 4 jinetes del Apocalipsis es llevada al cine de nuevo por Vincent Minnelli en 1962, con Glenn Ford como protagonista. Les vamos a contar la escena en la que Julio Desnoyers, mientras viaja en un transatlántico, se entera del comienzo del conflicto y tiene una conversación con un grupo de alemanes que refleja muy bien la sinrazón que lleva al comienzo de la guerra. Cerca de Europa, una oleada de noticias salió al encuentro del buque. Los empleados del telégrafo sin hilos trabajaban incesantemente. Una noche, al entrar Desnoyers en el fumadero, vio a los notables germánicos manoteando y con los rostros animados. No bebían cerveza. Habían hecho destapar botellas de champán alemán y la frau consejera, impresionada sin duda por los acontecimientos, se abstenía de bajar a su camarote. El capitán Erckmann, que es alemán, al ver al joven argentino le ofrece una copa. Le dice con entusiasmo que es la guerra y que ya era hora. Julio Desnoyers hace un gesto de asombro. No sabe a qué guerra se refiere. Ha leído, como todos, en la tablilla de anuncios del antecomedor un radiograma dando cuenta de que el gobierno austríaco acaba de enviar un ultimátum a Serbia sin que eso le produzca la menor emoción. Menosprecia las cuestiones de los Balcanes, cree que son querellas de pueblos piojosos que acaparan la atención del mundo distrayéndole de empresas más serias. ¿Cómo podía interesar este suceso al belicoso consejero? Las 2 naciones acabarían por entenderse. La diplomacia sirve algunas veces para algo. No, insistió ferozmente el alemán. Es la guerra, la bendita guerra. Rusia sostendrá a Serbia y nosotros apoyaremos a nuestra aliada. ¿Qué hará Francia? ¿Usted sabe lo que hará Francia? Julio levantó los hombros con mal humor, como pidiendo que le dejasen en paz. El consejero dice que es la guerra preventiva que necesitan, que Rusia crece demasiado deprisa y se prepara contra Alemania, que 4 años más de paz y terminará sus ferrocarriles estratégicos y su fuerza militar, y que esa fuerza, unida a la de sus aliados, valdrá pronto tanto como la de Alemania. Que mejor es darle ahora un buen golpe, aprovechar la ocasión. Todo su clan le escucha en silencio. Algunos no parecen estar tan entusiasmados como él, tal vez porque imaginan lo que significa una guerra. Los negocios paralizados, los corresponsales en quiebra, los bancos cortando los créditos, lo que para ellos es más trágico que las matanzas en las batallas. Aún así, aprueban con gruñidos y movimientos de cabeza las feroces declamaciones de Erckmann. Beben en silencio por el éxito de la guerra. Un joven dice que están totalmente equivocados, que con 20 años más de paz, los alemanes serán los dueños de los mercados del mundo, venciendo a Inglaterra, y todo sin derramar una gota de sangre. No, la guerra, insistió rabiosamente el consejero, la guerra preventiva.
Vivimos rodeados de enemigos y esto no puede continuar. Es mejor que terminemos de una vez, o ellos o nosotros. Alemania se siente con fuerza para desafiar al mundo. Debemos poner fin a la amenaza rusa, y si Francia no se mantiene quietecita, peor para ella. Y si alguien se atreve a intervenir en contra nuestra, peor para ella. Julio Desnoyers siente la necesidad de contestar a estas arrogancias y le dice que tal vez son los otros pueblos los que se van a ver obligados a defenderse. De pronto, una mano invisible busca la suya por debajo de la mesa para recomendarle prudencia. Es la dulce Berta que intenta mediar hasta que su marido le corta la palabra. El consejero le dice que él no es más que un sudamericano e ignora las cosas de Europa. No le ha llamado indio, pero Julio oye interiormente la palabra lo mismo que si el alemán la hubiera proferido. Si la garra oculta y suave no le tuviese sujeto con sus crispaciones de emoción, pero este contacto mantuvo su calma y hasta le hizo sonreír. Gracias, capitán, dijo mentalmente. Es lo menos que puedes hacer para cobrarte. Y aquí terminaron sus relaciones con el consejero y su grupo. Vicente Blasco Ibáñez vuelve a España en 1921, camino de la Costa Azul, donde se ha comprado una residencia en la que pasará el resto de sus días, en Montón, llamada Fontana Rosa. Pasa por Valencia, donde el entusiasmo de la gente hace que le ofrezcan un espectacular homenaje y el ayuntamiento le dedica la calle en la que nació. En su nueva residencia escribe novelas por encargo y realiza un viaje alrededor del mundo, gracias al cual escribe crónicas periodísticas sobre los lugares exóticos que va visitando y que recopila en La vuelta al mundo de un novelista, que se publicará en 3 volúmenes entre 1924 y 1925. El arranque de La vuelta al mundo de un novelista es una maravilla. Blasco Ibáñez dialoga con su conciencia, que le dice que debería quedarse en su casa y no viajar, y Blasco Ibáñez le explica por qué tiene que recorrer el mundo. Una de las primeras mañanas del otoño de 1923, estoy sentado en un banco de mi jardín de Mentón. Árboles, estanques, arbustos floridos, pájaros y peces parecen esta mañana completamente distintos a los que veo diariamente. Algo sobrenatural anima cuanto me rodea, como si durante la noche se hubiesen trastornado los ritmos y los valores de la vida. El jardín me habla. Y toda esta naturaleza cándida, fresca y pueril, como la luz rosada de la aurora, me pregunta a coro: ¿por qué te vas? ¿Es que te encuentras mal entre nosotros? El novelista vuelve sus ojos por toda respuesta hacia el mar violeta, que tiembla bajo los flechazos del sol más allá de la columnata de árboles. Todo lo que le rodea sigue hablándole con lenguas aéreas, vegetales o acuáticas. Cada uno dice algo diferente, pero sus voces se confunden y unifican en la misma dirección, como los diversos temas de una sinfonía. Quédate, dice la orquesta murmurante del jardín. Vas a perder nuestras flores y nuestros frutos, los dulces atardeceres del otoño, la compañía serena y luminosa de los libros. El plátano tropical, que solo fructifica en contados lugares de Europa, descuelga para ti, en este rincón asoleado, entre el mar y la montaña, sus pesados racimos. Si te alejas, otro comerá los encorvados frutos, ahora verdes y luego dorados, que lentamente van cociendo bajo el fuego solar su pulpa de miel. Esa misma voz le dice que también se perderá las fiestas invernales de la Costa Azul, el carnaval de Niza, las óperas y los conciertos de Montecarlo, las regatas, las dulces horas vespertinas en su biblioteca. Alguien llega con silencioso paso sentándose junto al novelista en el banco de azulejos que representan antiguas danzas valencianas. Nadie más que el novelista puede verle. Acabo de sentir ese desdoblamiento interior que todos conocemos en momentos difíciles de nuestra vida. Es una mitad de mí mismo lo que acaba de sentarse a mi lado. Su rostro es agresivo y hablan por su boca la duda y la ironía. Sus primeras palabras son para reproducir la misma pregunta que repiten los rumores del jardín, pero su otro yo le habla con menos miramientos. ¿Por qué te vas? ¿Qué puedes conseguir realizando tu infantil deseo de hacer un viaje alrededor del mundo?
El novelista intenta contestar a su propio fantasma, pero este continúa hablando con un tono cada vez más severo. Le dice que piense en los peligros, que ya no es joven, que es verdad que el progreso humano da cada vez mayor seguridad a los que se pasean por la Tierra, pero que existen las enfermedades, los rudos cambios de clima, las epidemias y las catástrofes ciegas e injustas. Le dice que le restan menos años de existencia que los que lleva ya vividos, y lo prudente es quedarse quieto en su hogar. Cuando finalmente su hostil compañero hace una pausa, el novelista se apresura a hablar. Ahora es el momento propicio para mi viaje. Si tardo en emprenderlo, vendrá la vejez, y con ella los achaques que debilitan nuestros órganos vitales y agarrotan románticamente nuestros músculos. Hay que conocer por completo la casa en que hemos vivido antes de que la muerte nos eche de ella. Recuerda que desde mis primeras lecturas de muchacho sentí el deseo de ver el mundo, y no quiero marcharme de él sin haber visitado su redondez. Tal vez sufra grandes desilusiones y lo que imaginé sobre las páginas impresas resulte más hermoso que la realidad. Pero siempre me quedará el placer de haber llevado una existencia bohemia a través del mundo. Cuando se instaura la dictadura de Primo de Rivera, Vicente Blasco Ibáñez es preguntado por el pronunciamiento militar, a lo que él contesta que se encuentra alejado de la política y que no va a abandonar su proyecto, algo que fue muy criticado por Azaña, el no posicionarse. Pero al volver de su viaje por el mundo se decide a combatir la dictadura. A tomar esa decisión le ayuda Santiago Alba, el político liberal exiliado que le explica la situación en España, el confinamiento al que ha estado sometido Miguel de Unamuno en Fuerteventura y el papel que está desarrollando en la oposición desde París. La vuelta de Blasco Ibáñez a la vida política la hace homenajeando a Emilio Zola, como cada año ante su tumba en París. Allí pronuncia unas palabras recogidas por la prensa europea y americana. Nace así, en 1924, Una nación secuestrada, el terror militarista en España. Un folleto al que le sigue lo que será la República Española, al país y al ejército, y después publica Por España y contra el rey, Alfonso XIII desenmascarado. Respecto a la primera entrega, Una nación secuestrada, tiene un enorme impacto y Primo de Rivera intenta empezar un proceso legal por injurias a Alfonso XIII, pero el escándalo provoca todavía un mayor apoyo a Blasco Ibáñez y el gobierno español retira la querella. Así comienza Una nación secuestrada. Vivo hace años alejado de la política, pero la situación actual de España me obliga a salir de mi retiro, empujándome otra vez a unas luchas que creí abandonadas para siempre. Confieso que he vacilado mucho antes de adoptar tal resolución. Mis gustos de novelista se complacen mejor en una existencia aislada y laboriosa, mas por deber es preciso que combata como en otros tiempos. Y sabido es que el deber resulta las más de las veces de un cumplimiento áspero y cruel. Nada voy a ganar con la actitud de ataque que adopto ahora y, en cambio, tal vez pierda mucho. Había yo llegado a la mejor situación que puede conquistar un escritor. Los más de los españoles eran amigos míos, agradeciendo por solidaridad nacional el prestigio más o menos grande que he podido obtener en el extranjero. Ahora tendré que renunciar a la amistad de algunas personas que por interés o por convicción transigen con el estado presente de España. Siento mucho apartarme de ellas, pero cuando se trata de cumplir un deber, el hombre honrado no debe vacilar entre los efectos individuales y las imposiciones de su conciencia. En estas fechas, Vicente Blasco Ibáñez crea y financia la revista España con Honra, el órgano de la oposición exiliada a la dictadura. Además, renuncia a su candidatura para ingresar en la Real Academia Española. Y como reacción a la oposición de Blasco Ibáñez a la dictadura, la prensa española lanza una campaña denigratoria contra él. Además, el Ayuntamiento de Valencia, del que son excluidos sus partidarios, arranca la placa con su nombre de la plaza donde estaba. El 21 de enero de 1925 fallece en Valencia la mujer de Vicente Blasco Ibáñez, María Blasco del Cacho. En abril, Blasco Ibáñez escribe en París el manifiesto Lo que será la República Española y en octubre publica su novela El Papa del Mar, la historia de amor entre Claudio Borja, un joven poeta valenciano, y Rosaura Salcedo, una rica dama argentina, con el telón de fondo de la historia del legendario Papa Luna. El 4 de julio, en Mentón, contrae matrimonio con Elena Ortúzar, su gran amor.
En 1926 publica A los pies de Venus, continuación de El Papa del Mar, y en 1927 publica Novelas de amor y muerte, el último libro que Blasco Ibáñez publica en vida. Sin ser un testamento, constituye una síntesis de temas y motivos de los que siempre ha hablado Blasco Ibáñez. Muestra una galería de tipos y caracteres, aristócratas podridos y decadentes, prostitutas de lujo, artistas malditos, arribistas, nobles tronados, amantes y amados, junto a escenarios y tiempos diversos que le permiten dar rienda suelta a su desmedida pasión por contar. Esta es la explicación del libro que escribe Vicente Blasco Ibáñez en el prólogo. De las 6 novelas que forman el presente volumen, 5 son recientes, pues las he escrito en el curso del año último. La sexta, El despertar del Buda, tiene más de 30 años de vida, pero creo que muy pocos de mis lectores la conocen. Casi resulta tan nueva como sus 5 hermanas ya mencionadas. Después de haberla escrito en 1896 y de aparecer en una modesta publicación de Valencia, no me he preocupado hasta ahora de darla al lector en una forma más duradera. Cuando Vicente Blasco Ibáñez está empezando una nueva novela a modo de memorias de su vida que se iba a llamar La juventud del mundo, muere en Mentón, en su residencia Fontana Rosa, el sábado 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir 61 años, como consecuencia de una bronconeumonía agravada por una diabetes que arrastra desde hace años. Hacía apenas un mes que había regresado a su villa de Fontana Rosa desde París. En el momento de su muerte están presentes sus hijos, Mario y Sigfrido, y su segunda esposa, Elena Ortúzar, Fernando Llorca, gerente de la editorial Prometeo, y su secretario, Gabriel García Azorini. Es dramático leer ahora el final del prólogo de Novelas de amor y muerte. No hay más que vivir para ir viendo cómo las cosas anatematizadas y perseguidas hoy se conviertan algún tiempo después en vulgaridades admitidas por todos. Por eso me propongo vivir cuanto pueda, dándome palabra a mí mismo de llegar a los 80 años. Lo que veré en los 20 que me quedan por delante, si es que se cumple mi deseo. Vicente Blasco Ibáñez fue un autor muy prolífico. Nosotros no hemos citado muchas de sus novelas y hemos hablado solo de las más importantes. En 1929, después de su muerte, se publican sus 2 últimas novelas, El caballero de la Virgen y En busca del Gran Khan. El propio Vicente Blasco Ibáñez dijo que quería ser enterrado en Valencia, pero no hasta que las condiciones políticas y sociales del momento cambiasen, es decir, hasta que acabase la dictadura. Así que su cadáver fue envuelto en una señera de Valencia y en su féretro se pusieron unos puñados de tierra de la huerta valenciana. La capilla ardiente se instaló en su biblioteca y fue enterrado en el cementerio de Mentón. Sus restos fueron trasladados a Valencia después de la proclamación de la Segunda República, cumpliéndose así un deseo que él mismo había expresado en su última visita a la ciudad. El 29 de octubre de 1933, 5 años después de su muerte, sus restos regresaron a Valencia a bordo del acorazado Jaime I, buque insignia de la Armada Española. El pueblo de Valencia se echó a la calle para recibirle. Una gran muchedumbre abarrotaba el puerto. En la tribuna de autoridades, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, acompañado del alcalde de Valencia, don Manuel Gisbert, el presidente de la Generalitat Catalana, Francesc Macià, ministros, otras autoridades locales y la viuda y los hijos de Vicente Blasco Ibáñez. El féretro fue llevado a hombros por 20 marineros de la Unión de Pescadores del Grau, al son del himno de Riego, en dirección a la lonja, donde el féretro con sus restos quedó expuesto al público hasta el 5 de noviembre. Un féretro diseñado por el escultor valenciano Mariano Benlliure, donde podía leerse «Los muertos mandan», el título de uno de sus libros. A las 10 de la mañana del domingo 5 de noviembre partió de la lonja y lo llevaron hasta la redacción del diario El Pueblo, donde se detuvo y recibió aplausos y vítores. Desde la sede de Unión Radio sonaba la marcha fúnebre de Chopin. Recibió sepultura en el cementerio general. Quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum, que llenó de idea mi espíritu.
Y hasta aquí un autor en una hora que hemos dedicado a Vicente Blasco Ibáñez. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona, diseño sonoro de Julia García Soto, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo, documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.